Imagina esto. Un día vives tu vida de la forma más normal posible. Quizás vas al trabajo, cuidas a tus hijos o simplemente disfrutas de una caminata tranquila. Nunca imaginaste que ese día podría ser tu último día en la Tierra. Esta historia comienza exactamente así, con una mujer, como tú o como yo, que no esperaba lo que estaba a punto de sucederle. Lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en la que entiendes la vida después de la muerte. Y, créeme, lo que viene es tan increíble que te será difícil creerlo. Pero déjame contarte por qué es crucial que escuches esta historia hasta el final. Era una tarde cualquiera en California. El sol brillaba, la gente iba y venía sin prisa. Pero en medio de la rutina diaria, un accidente inesperado acabó con la vida de una mujer. Al principio, todo parecía confuso, como un sueño del que no podía despertar. Ella intentaba gritar, pedir ayuda, pero nadie la escuchaba. No era consciente de lo que acababa de pasar. Había muerto. Su cuerpo permanecía inerte, pero su alma comenzó a moverse, a ser atraída hacia un lugar oscuro, desconocido. Su último pensamiento en vida fue de incredulidad, y su primer pensamiento en la muerte fue de horror. Estaba cayendo hacia lo que pronto descubriría que no era ni más ni menos que el infierno. Este viaje que estás a punto de escuchar no es simplemente una narración más de la muerte. Esta es una historia que revela un secreto inquietante, uno que involucra una iglesia que parecía sagrada, pero que ocultaba una verdad oscura. Al igual que muchos, esta mujer no esperaba lo que encontró al otro lado, pero su destino no era el cielo que había imaginado. Lo que le esperaba era algo mucho más siniestro, y lo que vio allí cambiaría para siempre la forma en que entendemos el mal y el bien. El infierno no es como lo pintan. No hay demonios con tridentes persiguiendo a los pecadores. No hay calderas hirviendo llenas de almas ardiendo. Lo que ella encontró fue mucho más sutil, pero a la vez mucho más aterrador. Era un lugar de sufrimiento eterno, pero también de manipulación. Si crees que sabes cómo es el infierno, lo que te voy a contar ahora te hará reconsiderar todo lo que pensabas. Esta es la verdadera cara del tormento eterno, y está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. A su alrededor, las almas vagaban sin rumbo. Algunos gritaban, otros susurraban, pero todos compartían el mismo destino, una existencia de desesperanza y dolor incesante. Pero no era el dolor físico lo que más les atormentaba, sino el sufrimiento emocional, la completa pérdida de esperanza. Y en medio de todo ese caos, algo se destacaba en el horizonte: una iglesia. Al principio, no podía creer lo que veía. ¿Cómo podía haber una iglesia en el infierno? ¿Qué hacía un lugar de culto, un símbolo de paz y redención, en el centro del sufrimiento eterno? Se acercó, aún en shock. A cada paso que daba, sentía como si algo dentro de ella se rompiera. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir en ese lugar no era lo que esperaba, y no se equivocaba. Lo que ella encontró dentro de esa iglesia te va a sorprender. No es solo una estructura física. Lo que se esconde tras sus puertas es una de las revelaciones más oscuras sobre la fe y la corrupción del alma. Al entrar, todo parecía normal. Bancos de madera, vitrales que dejaban pasar la poca luz que había en ese lugar. Pero había algo extraño en el aire, una sensación de que todo lo que veía no era real, y no lo era. Esto puede sonar irreal, pero lo que te voy a contar ahora tiene una verdad más profunda de lo que podrías imaginar. Si creías que la maldad no podía esconderse en un lugar sagrado, lo que sigue te hará cuestionar todo. A medida que caminaba por los pasillos, notó algo inquietante. Las estatuas de santos que decoraban la iglesia no parecían ser de piedra. Eran personas atrapadas en una especie de estado de suspensión,
como si hubieran sido convertidas en parte de la estructura misma. No estaban muertos, pero tampoco vivos. Y lo más aterrador, eran los fieles que habían asistido a esa iglesia durante su vida en la tierra. En el altar, una figura que se suponía debía representar la santidad era en realidad una manifestación del mal más puro. Esta iglesia no era un refugio para las almas perdidas, era una trampa, un señuelo para llevar a los desprevenidos directamente a las garras del infierno. Sé que esto puede sonar chocante, pero hay muchas iglesias en el mundo que han sido señaladas por prácticas cuestionables. Lo que esta mujer descubrió en el infierno es solo una representación extrema de lo que podría estar ocurriendo aquí, en nuestro propio mundo. Y lo más perturbador de todo, esta iglesia había estado engañando a sus fieles durante años, manipulándolos para que cayeran en su trampa, incluso después de la muerte. La verdad detrás de esta iglesia oscura era mucho más inquietante de lo que cualquier alma podría haber imaginado. Esta iglesia, que una vez fue vista como un lugar de redención, se había convertido en un epicentro de maldad. Sus líderes, quienes en vida parecían ser personas santas, habían sido, en realidad, marionetas del mal. Cada sermón, cada ritual, estaba diseñado no para salvar almas, sino para condenarlas. Y esto no es solo ficción. Existen casos documentados de iglesias y líderes religiosos que han sido descubiertos participando en actos de corrupción y manipulación, utilizando la fe como una herramienta para controlar a las personas. Pero lo que te voy a contar a continuación es aún más aterrador. La verdadera razón detrás de esta iglesia te hará cuestionar la naturaleza de la fe y el poder que puede tener sobre nosotros. Lo que ella descubrió en ese lugar es que la iglesia había sido infiltrada por fuerzas oscuras mucho antes de su muerte. Cada ceremonia que ella había presenciado en vida, cada oración que había hecho en ese lugar, había sido parte de un plan para sellar su destino en el infierno. Y lo más aterrador de todo era que no era la única. Muchas otras almas habían caído en la misma trampa. Lo que vio después fue una revelación aún mayor. En el infierno, las fuerzas del mal no están solas. Hay una lucha constante, una guerra invisible que se libra entre el bien y el mal. Los demonios que controlaban esa iglesia luchaban constantemente por corromper más almas, mientras que fuerzas celestiales trataban de detenerlos. Pero era una batalla desigual. Lo que descubrí al investigar esta historia es que esta lucha espiritual es mucho más real de lo que creemos. Las influencias oscuras están presentes en lugares que nunca imaginarías, y esta iglesia es solo un ejemplo. En medio de esta guerra, las almas como la de nuestra protagonista son las más vulnerables. Son manipuladas, usadas como peones en una batalla mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría comprender. Y lo más inquietante es que este conflicto no se limita al infierno. Está ocurriendo en la tierra, en iglesias, en hogares, en todas partes. En el infierno, ella entendió que la corrupción de la iglesia no era un caso aislado. Era un reflejo de lo que había ocurrido en muchos otros lugares de culto en la tierra. La batalla entre el bien y el mal no termina en la muerte. Y aunque la oscuridad parece prevalecer, siempre hay una luz, una esperanza de redención. Aunque su destino parecía sellado, la mujer encontró consuelo en una verdad. Las almas pueden ser redimidas, incluso en el infierno. Pero para hacerlo, deben ser conscientes de las fuerzas que tratan de manipularlas y aprender a resistirlas. Esta revelación le dio fuerzas, y aunque su situación seguía siendo desesperada, sabía que no todo estaba perdido. Y aquí es donde viene lo más importante para ti. Lo que ella descubrió puede ayudarte a proteger tu alma de influencias oscuras, y lo puedes hacer en menos de 24 horas. Ahora que conoces esta historia, es crucial que tomes medidas para protegerte. Lo que voy a compartir contigo son 3 pasos simples
pero extremadamente poderosos, que puedes aplicar en menos de 24 horas para asegurarte de que estás en el camino correcto. Primero, revisa tus creencias. Pregúntate si lo que sigues y en lo que crees realmente resuena con la verdad y la bondad. No aceptes todo lo que te dicen sin cuestionarlo. Reflexiona, estudia y busca la verdad por ti mismo. Segundo, establece una conexión espiritual directa. No dependas completamente de intermediarios para conectarte con lo divino. Medita, ora y busca tu propia relación con la espiritualidad. Esta conexión directa te permitirá ver más allá de las mentiras y manipulaciones. Tercero, rodéate de personas que te inspiren a crecer espiritualmente y que te ayuden a mantenerte firme en la verdad. Las influencias positivas te darán la fuerza que necesitas para discernir lo correcto de lo incorrecto y evitar caer en trampas espirituales. Si sigues estos pasos, en menos de 24 horas, comenzarás a notar un cambio significativo en tu vida espiritual. No solo estarás más protegido, sino que también serás capaz de ayudar a otros a encontrar la verdad. Esta historia nos recuerda que no todo es lo que parece. La batalla entre el bien y el mal se libra en todos los niveles de la existencia, y depende de nosotros elegir de qué lado estar. Si quieres aprender más sobre cómo protegerte y elevar tu conciencia, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Recuerda, el conocimiento es poder, y lo que hagas con esta información puede marcar la diferencia en tu vida.